Buenas noches, hermanos, a todos en esta tarde maravillosa, fresca, y bueno, es aquí para meditar en la palabra del Señor. Así que pido que nos conectemos, quedemos afuera y centrémonos en aquello que realmente nos va a edificar, nos va a traer bendición a nuestras vidas. Como este mes de agosto avanzamos este estudio del libro de Oseas, logramos concluir el capítulo 1. Llegamos hasta el versículos 2.1, ¿verdad? Corresponde al contexto de todo el libro, perdón, de todo el capítulo. Así que logramos hacer eso, hermanos, avanzando pasos agigantados, ¿verdad? Pero por lo menos cada paso que dimos, pues nos afianzamos en el conocimiento de él, con el estudio del libro de Oseas. En resumen, hermanos, se puede decir en el capítulo 1 presenta ¿cómo se llama? El marco histórico en el cual se desarrolló el ministerio profético de Oseas. Murió aproximadamente entre 35 o 40 años, se considera que habrá sido 50 años de ministerio en el reino del norte, tal como lo dice lo dice el versículo 1 al versículo 1. Él recibió las primeras palabras del Señor, como dice el versículo 2, en principio de la palabra de Jehová, las primeras palabras. Él recibió precisamente que había tomado una mujer dada en la prostitución, o una mujer de fornicaciones, y debía tomarla por mujer, esto es por mandato divino. El profeta tenía esa característica. El profeta de Dios, el auténtico profeta, que es llamado por Dios, no el que se autoproclama profeta, sino el que recibe realmente el llamamiento divino. Está obligado a obedecer sin discutir, ¿verdad? El mandato de Dios. Y en ese caso el mandato de él fue precisamente eso, hacer algo que no era, podemos decir, fuera de todo sentido, porque un hombre de Dios, el yugo desigual, podemos decir, el yugo desigual, tomar una mujer dada la prostitución. Si era una mujer dada la prostitución, es que era idólatra. Pero en todo hay una razón, hay una razón, porque el matrimonio del profeta, también los hijos tenían un testimonio viviendo de lo que estaba pasando en el reino del norte, de lo que estaba pasando con la escritura. Por eso es que ahí lo explica la razón por la cual Dios le da este mandato, porque dice, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución. Y por ahí dice enteramente, es como que decir toda la nación se ha entregado a la prostitución. Cuando habla de prostitución, está hablando de idolatría. Por eso dice apartándose de Dios. Y no solo apartándose del Señor, sino apartándose del pacto. O sea, del pacto, ¿no? Por lo cual, obviamente, recuerden ustedes que la nación, del pacto mosaico, le fue propuesta a la nación por medio de Moisés. Y la nación dijo, si cumpliremos. Y obviamente ese pacto iba a tener una trascendencia, no solamente la generación que Dios de Egipto, sino a los hijos que iban a nacer a partir de ese momento. Puede ser entonces que la nación y todas las generaciones venideras entraron en este pacto, por lo cual estaban obligados.
Entonces, esa es la razón, o sea, iba a ser algo, ¿cómo se llama? Podemos decir así, ver a un profeta de Dios en aquella mujer. Eso iba a ser escandaloso. Ver a un hombre de Dios tomar por esposa a una mujer dada a la prostitución. Iba a ser escandaloso para el pueblo, pero había una razón. Él iba a ser un testigo con un testimonio viviente. Iba a predicar no solamente con palabras, sino con su vida. Iba a ser, posiblemente él no quería hacer aquello, pero lo mandó a hacer, porque Dios es soberano. Y eso sería para ilustrar, como les he dicho, lo que estaba pasando entre Israel e Israel. Después de eso tuvieron 3 hijos. El nombre de cada uno de ellos estaba lo que Dios iba a hacer. Lo que Dios iba a hacer en ciertas etapas, en ciertos momentos históricos. Entonces los hijos también iban a ser testimonio bien, también de lo que Dios iba a realizar. Lo primero es que va a juzgar a la casa de Jehu, o sea, ¿cómo se llama? A la familia de Jehu. En el momento en que estaba, que vino esta palabra, quien gobernaba en Israel era precisamente Jeroboam II. Era la 3ª generación. Era el cuarto, el tercero, por ejemplo, en la sucesión. Dios había prometido que hasta la 4ª generación iba a reinar, porque, ¿cómo se llama? El Jehová había obedecido a la palabra. Pero sobre él pesaba también un juicio, que dice que iba a castigar a la casa de Jehová por la sangre que derramó en eso. O sea que se excedió realmente el mandato de Dios. Y también iba a cesar el reino de la casa de Israel. En pocas palabras, iba a dejar de ser ya como rey. Iba a ser como rey. Después él consiguió ahí. La hija también iba a dar un nombre, ¿verdad? Que significaba un juicio todavía más severo que el anterior. Dice, pone Rohama, porque dice, no me compadeceré más de la casa de Israel, no la soportaré. Y la razón era, obviamente, la lógica, porque la nación se había apartado, fornicando, en pocas palabras, con cuanta imagen, cuanto ídolo se le pusiera en el camino, para rendirle culto y hacer prácticas abominables. Después iba la nación y de nuevo el castigo iba a ser todavía más severo. Más severo. Como dice Loami, le puso por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Entonces, por las mismas actuaciones de ellos, yo digo, vosotros no sois mi pueblo. Después de eso, del 10, del versículo 10 hasta el 2:1, hay una promesa de restauración. Como les dije, esto consideran algunos, eruditos, que esto fue incrustado. O sea, no llega un orden cronológico, sino que esto fue incrustado soberanamente. Soberanamente, recuerden ustedes que el libro de Oseas es una compilación de todas las palabras que recibió. Ahí fueron compiladas y no necesariamente llevan un orden cronológico, llevan un orden temático, de esperanza. Entonces, del 1:10 al 2:1 es una promesa de restauración, en la cual nos habla de que Israel va a ser restaurada en base a una relación diferente, en base a un pacto diferente, no en base al pacto antiguo. Y lo primero que hace es darnos el cumplimiento del pacto Abraham. Este pasaje bíblico, hermanos, es escatológico.
no se ha cumplido todavía. Esto se va a tener un cumplimiento en el reino mesiánico, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y la nación se convierta y todo Israel sea salvo. O sea, los que estén vivos en el momento de la segunda venida de Cristo. Los que van a estar vivos, precisamente va a ser el remanente. Los demás habrán muerto durante la gran tribulación porque se alinearon con el Cristo. Entonces ellos, ¿verdad?, serán restaurados, volverán de nuevo a su tierra. Por eso dice ahí que el día de Jehová será grande y tendrán un gobernante, un jefe, un rey, que es el mismo hijo de David, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Tal como dice Lucas 1:33, que dice ahí que él, ¿cómo se llama? El que se sentará en el trono de David para siempre. Su reino no tendrá fin. Muy bien. Después de eso, entonces, cuando ocurra eso, va a haber un cambio. Va a haber un cambio en lo que se confiesan de ellos. Unos a otros, no se lo va a llamar Urbano y Babi, sino que es Abi y Ruhama. Quiere decir compadecido, quiere decir fuerte. O sea que va a haber un cambio, va a haber una transformación, una nación regenerada. Eso es lo que podemos decir, hermanos, resumen de lo que es el capítulo 1, cuyo contexto llega al 2:1. Entonces, la nación como tal, como pueden ver ustedes, lo que está aquí no se ha cumplido. La nación sigue en incredulidad, a pesar de que hay judíos que se convierten, que somos auténticos judíos mesiánicos. No lo que se dicen ser judíos y no lo son, como los judaizantes ahora. Entonces llegamos al capítulo 2, para donde vamos a ver nosotros ahí que se amplía, es una ampliación de todo lo que se dijo en el capítulo 1. Ahí hay una ampliación de todo lo que se dijo. Así que le voy a leer, no lo voy a leer todo el capítulo, sino una parte. Bueno, vamos a describir una parte básicamente. Lo primero es del versículo 2 al versículo 13, está una descripción de los juicios. Es una descripción completamente de los juicios. Y de nuevo, del 14 hasta el 23, tenemos la restauración, una explicación más amplia de la restauración de Israel. Como bien nos dice ahí, en las notas, ¿verdad? El capítulo 2 trata de un nuevo mensaje. Algunos dicen que es la continuación de 1:8, pero la estructura o el cuerpo del mensaje nos indica que se trata de y un nuevo mensaje, no como cualquier mensajes que venimos a recibir cada jueves, o cada viernes, o cada domingo, cada semana. Posiblemente entre el 1:8 y el 2:2 hay una media año de separación. Pueden hacer hasta 20 o 25 años en que Dios entregó un nuevo mensaje, o sea, para que le fuera entregado o le fuera predicado a la nación. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, la parte esa, pues, aunque nosotros leemos recorrido, podemos leer recorrido, pero a veces tenemos que entender que hay no un paréntesis, pero media año, ¿verdad?
hay en ese una cantidad de años, así como hay una cantidad de años que hay entre el 1.8 y 1.10, que incluye la época actual de la dispensación presente. Así también entre 1.8 y 2.2 hay una cantidad de años, unos 25 de calculo. Muy bien. Voy a leer entonces un pasaje del versículo 2 al 7. Dice: acusad a vuestra madre, acusadla. En la versión de la Valera dice contender, porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que quite sus fornicaciones de delante de su cara y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude por completo y la ponga como el día en que nació. No sea que la vuelva como un desierto, que la deje como una tierra reseca y la mate de sed. Tampoco me compadeceré de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los concibió actuó desvergonzadamente, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, y mi agua, mi lana, y mi vino, mi aceite, y mi bebida. Por tanto, aquí yo obstruyo su camino con espinos, y reforzaré su vallado, de manera que ella no encuentre su sendero. Ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Lo buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Después en el versículo dice 8, pero ella no reconoció que era yo el que le daba el trigo nuevo, sí. Yo le di abundancia, plata y de oro, que he usado para el mal uso. De todas las cosas que Dios nos da, distribuírselas a algo que no es Dios. El mismo, ¿cómo se llama? Días, con todas, ahí en el monte Carmelo. La confrontó. Citó el pueblo y citó los profetas de la para ver quién era el Dios verdadero. Y le dio caballerosamente la primera opción, ¿cómo se llama? A los profetas de Baal, para que hicieran un holocausto. Que dieran fuego ahí, ¿verdad? Que habían puesto, ¿cómo se llama? Puesto un animal para que fuera o sirviera de holocausto. Entonces aquellos, dice, profetas empezaron a lanzar, empezaron a dar puertas, empezaron a sanarles, a sajarse, empezaron a hacer un montón de cosas. Y muy sarcásticamente, el profeta Elías lo dijo: también necesitan gritar un poco más claro. O tal vez es que estaba tomando la siesta, o está dormido. Y ¿cómo se llama? Y no se sabe. Y nada, absolutamente no pasó. Entonces, cuando le tocó al profeta Elías, él solo, contra de los profetas de Baal, que eran numerosos, todavía pidió que le echaran agua al holocausto, que vertieran todavía agua. Y después clamó al Señor y descendió fuego del cielo, que consumió el holocausto. Entonces toda la gente dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. O sea, Jehová es el Dios verdadero. Entonces la nación ahí, Dios verdadero. Es Dios, es Jehová, es Yahvé, el Dios verdadero. Y entonces no le podían atribuir todas las cosas buenas que le pasaban, con todas las buenas cosas que le daban.
una imagen, que es un demonio detrás de esa imagen. Porque como dice Pablo, porque los gentiles sacrifican a los ídolos, realmente los sacrifican a los demonios. Miren, detrás de una imagen hay un demonio. Por eso tenemos otro problema, ¿cómo se llama? Imágenes que dicen milagrosas. Eso es señales falsas. Falsos milagros para mantener a la gente amarrada al ídolo, vinculada al ídolo o atada a esa imagen. Entonces, cuando la gente reconoce lo que es un ídolo y se aparta, se da cuenta que el ídolo no es nada. Solo es un pedazo de madera, ¿verdad? O un pedazo de metal o un pedazo de yeso. Oye, vamos entonces, hermanos, a ver el versículo 2. Vamos a meditar en él. El versículo 2 nos dice: contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Vamos a analizar el versículo. En su etimología, el verbo contender se traduce como en el hebreo. Se traduce como acusar, contender, querellar, pleitear. Ese es el significado de este vocablo. Es un término de tipo legal utilizado en los tribunales para acusar, querellar a alguien que ha dado lugar a una causa legal. Miren, es importante que lo asimilemos. Causa legal. Aplicando el vocablo al entorno familiar del profeta, se puede decir lo siguiente. Miren ustedes. Tal parece que Gomer se había entregado nuevamente a las fornicaciones y adulterios. Fornicaciones son lo mismo más que prostitución. Y adulterios múltiples amantes. Miren ustedes. No hay que perder de vista que él la tomó por mujer, siendo ella una mujer dada a la prostitución. Por sus actuaciones se había producido una causa legal para ser acusada en los tribunales. O sea, no quedaba la menor duda de que ella hacía o practicaba su comunicación, sus adulterios. Y para nadie era algo, o podemos decir, no era, era algo normal, era la esposa del ser en estas actividades. Entonces, eso, por supuesto, dio lugar a una causa legal para, podemos decir, para dejarla o para aplicarle lo que dice la ley. Es como cuando alguien, hermanos, nos insulta, ¿verdad? O sea, podemos entablar una querella. Pero el momento que nos insulta, ahí dio ya lugar a una causa legal. Como dicen los abogados. Entonces, yo puedo ir a los tribunales, a las pruebas, decir, tal persona me difamó. O sea, la causa legal. No necesariamente que significa que se presentó a los tribunales, pero sí ocasionó, si era la causa de un delito. El hecho que le hayan llamado a los hijos para contender con ellos nos muestra que ya eran adultos, por lo cual estaban conscientes de sus acciones. Por eso decimos, hermanos, que median años, ¿cómo se llama? Años de diferencia entre el 1.8 y el 2.2. Los hijos eran adultos para poder, ¿cómo se llama?, entablar una acusación, para poder contender con su madre. O sea, habían pasado años.
sea, imagínense cuánto tiempo dio el Señor para que ellos se volvieran de su mal camino. Bien dice la palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y libertad. Lo que busca el Señor siempre es que la persona se arrepienta, se convierta. Así pasa hoy en día. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Hay mucha gente acomodada y dice, si Dios existe, ¿por qué no viene? Pero no, Dios no está limitado, no a su soberanía, ¿verdad? Porque está dando lugares que el hombre se arrepiente, deje sus malas obras, deje sus malos caminos, se vuelva a él de todo su corazón, porque él es lento para ti y grande en misericordia y bondad. Nuestra misma incapacidad moral para el no regenerado, su incapacidad moral le impide venir a Dios, le impide venir a arrepentirse y creer en Jesús. No tiene la capacidad. Por eso hay que abrazarlos, como dice, hay que forzarlos, hay que predicarles el evangelio. Dice ahí en el tercer punto, siendo que se había producido una causa legal para ser llevada ante un tribunal, y siendo los hijos, los testigos principales, se le aplicaría la ley para las adúlteras. O sea que no, esto no es un causal de divorcio, según la ley, es decir, la pena de muerte. Así es como se castigaba el adulterio. Miren lo que dice la ley de Moisés. Vean ustedes en Levíticos, capítulo 20, verso 10. Dice, si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. O sea que la que se aplicaba realmente era la pena de muerte. No solo para ella, sino para sus múltiples amantes. Porque es lo que había pasado. No solamente se había prostituido, sino que tenía múltiples amantes. Entonces, la pena de muerte, y no meramente un divorcio. Era lo que pasó, digamos, con el caso cuando María resultó embarazada. Eso no quería informarla, pero que no la aplicara la ley a la pena de muerte, según la ley de muerte. Es algo que le correspondía. Cuando fue llevado del Señor aquella mujer adulta, no la llevaron a él, porque la ley dice que hay que apedrear eso. Pero ellos no buscaban realmente castigar el pecado de aquella mujer, no van a acusar al Señor, porque no trajeron a la luz. ¿De dónde está el adulto, verdad? Entonces el Señor les dijo que se libre de pecado, y de la pecado. Esa era la manera en que debían morir los adúlteros lapidados. Muy bien. Sin embargo, el contexto nos muestra que el propósito del profeta es evitar esto, pidiéndole que cambie y deje sus fornicaciones y adulterios. O sea, yo no leí el contexto, eso es lo que él quiere, podemos decir con respecto a su esposa. Y eso va a servir de ilustración para lo que Dios se propone en Israel. ¿Verdad? Ahora, se debe pensar que esta frase es más que una reunión, es más que una reunión familiar, es más una reunión familiar, no tanto que la lleva, se puede decir, a un tribunal. Pensemos en una reunión familiar, está el padre, la madre y los hijos. Entonces, el padre, el esposo, y es ofendido, por la actuación de la mujer, entonces le pide a los hijos
entiendan, que le digan, ¿verdad?, que lo que ella hace es incorrecto y que él, como esposo, tiene la razón, ¿verdad? Entonces le pide a los hijos que realicen esa actividad y así evitar el desmoronamiento del hogar. Muy bien. Como le dije, el hogar del profeta es un testimonio viviente de lo que pasaba en Israel. O es una ilustración, se puede decir, viviente. Es como, diríamos, hoy en día, pero ahí era algo, o es como que hubiéramos un reality famoso, ¿verdad? Porque ahora hay reality, todo. Pero en este caso, ¿verdad?, era una verdad, era algo que estaba ocurriendo ahí en el hogar en el hogar de un hombre de Dios. Imagínense ustedes, entonces, obviamente que la gente se estaba de repente escandalizando y no estaba viendo aquello como un mensaje de parte del Señor. Un mensaje de parte del Señor. Dice, en esta parte del versículo es Jehová Dios el que habla, el cual se muestra como un esposo ofendido por las actuaciones de Israel en vista que no cumplió con lo pactado, ya que se entregó a la fornicación, o sea, la idolatría, y a sus amantes para cometer adulterio, entregarse a otras naciones y confiar en ellas. O sea, en este caso, Gomer representa a la nación de Israel, que se había apartado de Dios. Como digo ahí, ¿verdad? La madre representa a Israel como nación rey, con unidad. Los hijos, entonces, ¿qué representarían los hijos? No puede haber hogar sin hijos. No puede haber madre sin hijos. O sea, que hay una relación. Pues los hijos representan a los ciudadanos de este reino. Algunos intérpretes consideran que se trata de un grupo, o sea, el remanente fiel. O sea, que son, digamos, los que tienen podemos decir, la capacidad moral o la autoridad moral para reprender, para acusar, para contender con el reino o con la nación. Algunos intérpretes lo consideran así. Pero hay mucho en la Biblia que nos dice que lo que busca el Señor es que ellos sean sus propios jueces. O sea que en cierto modo se habían apartado del Señor. Pero recuerdo también de que constantemente iban profetas a predicarle. Ahí hubo grandes profetas de Dios, como el caso de Elías y Eliseo, que hacían milagros extraordinarios para que la nación no quiera profetas. Entonces todavía, a pesar de que se habían entregado a la idolatría, pero todavía quedaba algo de ellos, algo de Dios, algo de su palabra. Entonces, lo que busca el Señor es que ellos sean sus propios jueces, admitan que es cierto. Por lo que los hijos representarían a la totalidad. Si realmente, como dice en 1:2, dice, la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, enteramente. Entonces quiere decir que era una asunto. Y se le llama hijo de fornicación, debido a su padre.
mismos representan la totalidad del pueblo para que admitan que lo expresado por el Señor es cierto y se arrepientan y vuelvan al pacto. Eso es como cuando alguien, o cuando un criminal es llevado a los tribunales de justicia, está obligado a decir la verdad. Primero ante el defensor, que es nombrado como defensor. Él no tiene que ocultarle nada al defensor. El defensor tiene que saber toda la verdad para poder defenderlo. Es exactamente lo mismo lo que pasa. Entonces, ellos mismos deberían ser sus propios jueces, juzgarse a sí mismos, examinarse a sí mismos y decir, es cierto, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dicho a través del profeta, nos hemos entregado a la idolatría y nos hemos entregado a confiar en otras naciones, en vez de confiar en Dios. Entonces nos hemos apartado de su pacto, o sea, de la ley, nos habían apartado completamente. ¿Por qué? Recuerden ustedes que lo que hizo Jeroboam primero, estableció para que el pueblo no fuera a Jerusalén, estableció los famosos cultos o los becerros de oro. Y les digo que son los dioses que sacaron la tierra de Egipto. Entonces, por eso dice que él hizo pecar ahí. Y los que vinieron actuaron también peor que el anterior. Así eran los reyes de Israel. Cada uno que venía superaba al anterior por el mandado. El hecho de que el vocablo contemple 3 veces, ustedes, cuando dice acusar a vuestra madre, salga o contender con vuestra madre, es para indicar la premura para que la esposa infiel, que es Israel, abandone sus fornicaciones adulterias antes que vengan los juicios indicados en la ley. O sea que es una premura. Y lo hagan, como decir, rápidamente. Entonces lo repito 2 veces. Hay una premura. Porque ya habían pasado muchos años y la nación todavía iba corrompiéndose cada vez más y más. No estaban abandonando sus prácticas, a pesar de que tenían un testimonio viviente. Después el mismo versículo dice, contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Porque explica la razón para los hijos querían contender con su madre. Según el contexto del capítulo, he vivido esta declaración por parte del Señor a través del profeta no implica una declaración oficial de divorcio. Los judaizantes, hermanos, se basan en esto para decir, ¿verdad?, que las 10 tribus que se han perdido son ellos. Entonces, pero realmente lo que dice en la frase contradice precisamente lo que es. Y vamos a ver que esto no es necesariamente una expresión o declaración de divorcio, sino que es una manera de expresar el estado actual de la relación existente entre Israel y Jehová su Dios, ilustrada por el estado del matrimonio de Leonel y Oseo. O sea, esto no es, hermano, una declaración de ya no es mi mujer, ni a su marido. Y vamos a ver por qué razón. El hecho de que Jehová advierte a Israel en el siguiente versículo de un castigo potencial, porque así lo dice, ¿verdad? Miren ustedes, no sea que yo la desnude. O sea, esa es una forma, es un castigo potencial. No es que ha ocurrido. A menos que va a ocurrir a menos que él abandone sus adulterios y tentaciones.
De lo contrario, está el juicio. Potencialmente está el juicio, o sea que puede venir, como también no puede venir, dependiendo. Luego la juzga, miren ustedes, el hecho de que Dios advierte a Israel en el siguiente versículo de un castigo potencial, luego la juzga y luego la corteja, revela que la relación matrimonial todavía está en su vida, o todavía existe. Esta situación está muy lejos de la sentencia más severa por adulterio en la ley. La parte de corrección. O sea que no se admite el divorcio. ¿Verdad? Para Dios no había divorcio. Entonces le preguntaron a los fariseos, ¿por qué entonces Moisés permitió divorciarse? Pero ella dijo, por la dureza de nuestro corazón. Entonces Moisés permitió. Pero al principio no fue así. Pero tenemos un esposo que no quiere dejar a su esposa. Tenemos un esposo que no es duro de corazón, sino que es amor. No la quiere dejar. Entonces, lo único que queda aquí es la sentencia de las adultas, o sea, la pena de muerte. Ahora bien, dice aquí, de aplicarse la sentencia para las adúlteras, significa que el reino del norte desaparecería como nación y las 10 tribus dejarían de existir. Ya se hablando, ¿verdad? De que no hay divorcio. Hablando de que no hay divorcio, porque para Dios no existe el divorcio. Entonces lo que le queda, algo nada más es la ley de la cruz, pena de muerte, apedreado. Si lo llevamos a eso, como ilustración, quiere decir que las 10 tribus precisamente tenían que desaparecer. Dios no las iba a llevar entonces a cautiverio. Ahí mismo, los mismos asirios se iban a encargar de exterminar las 10 tribus. Por lo cual la nación dejaría de ser con las 10 tribus. O sea que Israel solo quedaría en 2 tribus, no en 12 tribus. Pero da la casualidad de que si fuera así, miren ustedes, eso compromete la fidelidad de Dios, así como el cumplimiento de los pactos, en especial el pacto adámico, que garantiza la existencia de Israel en sus 12 tribus. Si lo vemos así, no hay tales de 10 tribus perdidas que ¿cómo se llama? De que, ¿cómo se llama? Se perdieron entre las naciones, ¿verdad? Cuando fueran llevados cautivos por los asirios. No, siempre existieron las 10 tribus, con nombre de las tribus. Siempre se mantuvieron. Y es una razón importante, ¿verdad? Tiene implicaciones escatológicas. Porque en el reino mesiánico, la tierra será repartida entre las 12 tribus. Durante la gran tribulación, 12,000 de cada tribu van a salir a predicar por poder. Esto que nos lleva a pensar que la relación matrimonial no ha sido rota. Lo que va a pasar es que se va a restaurar. Entonces, pretender de que viene una persona, ¿verdad? Roberto García Fernández, y dice, yo soy judío, ¿verdad? Yo soy parte de la tribu, yo soy de la tribu de, ¿cómo se llama? De Dan, o la tribu de Rubén. Para eso, dice. ¿Dónde nació usted? Nací en el Mosito. Y es judío, sus papás son judíos.
Porque esa es la única forma de adquirir la nacionalidad israelita por la madre. Ah, no, mi mamá era una campesina, mi padre también. Pues, ¿de dónde se le ha ocurrido? No, que mi nombre, y empiezan con una genealogía interminable, como dice Pablo, genealogía interminable, que aburre, hermano. Entonces me encontré, estaba comprando ahí, me encontré con un judío, pero miré con y no le llaman eso, pues todo eso, judío. Ah, ok, tú casi me duermo, realmente. Y quiero escuchar, hermano, ¿verdad? Si yo digo, quiero tomarme una siesta, ¿verdad? Vamos a escuchar un judaizante, con la genealogía interminable. Ahí anda con su cargo. Me entró sueño. Un judaizante que cree judío, es un poco violento. Cada vez que llego, ¿y dónde está? Que se llamaba Químenes, el judío. Por ahí llega, solo está tirando, vamos a ser juzgados y que aquí, que allá, rayo y centello, de parte de Jehová el Señor. Entonces, hermanos, la relación matrimonial no ha sido rota. Absolutamente no es una declaración de divorcio. Por las implicaciones escatológicas. Porque si Dios hubiera aplicado la ley, Israel hubiera dejado de existir. Las 10 tribus. No habría 10 tribus perdidas. Eso colapsa. Porque yo no le puedo creer a Dios. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con el pacto? ¿Verdad? Dios se compromete a un curso de acción. Entonces quiere decir que Dios no es confiable. No se puede creer. Eso no es así. Dios es fiel. Y Él va a cumplir con los actos de soldados. Israel ha existido y va a existir. Solo que la nación, la relación, se va a restaurar. Gramaticalmente, esta parte del versículo es paralela a 1:9. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Las dos frases significan lo mismo. Israel ha abandonado a su Señor y busca una vida sin pensar en las obligaciones del pacto, tratando de romper su relación especial con Dios. Muy bien, hermanos, se me agotó el tiempo. Entonces, solo voy a leer este último párrafo. Israel como nación no era consecuente con relación a las exigencias de Jehová su Dios, sino con las exigencias de sus ídolos, a los cuales adoraba y les daba culto. Asimismo, Israel confiaba su seguridad y sustento en naciones paganas con las cuales había entrado en alianza, naciones que le daban el agua, naciones que le daban, ¿cómo se llama?, la comida, que le daban el vestido. Por eso habla de adulterio. Debido a ese comportamiento, no debía considerarse como pueblo de Dios. O sea, era un pueblo que no daba testimonio de su Dios, del Dios verdadero, del Dios que había creado los cielos y la tierra, del Dios santo, del Dios fiel. ¿Y qué pasa? Que Israel no debía considerar a Jehová como su Dios, ya que se había entregado a la fornicación, o sea, a la multiplicidad, o sea, a la adoración múltiple de ídolos e imágenes que no salvan.
Por eso dice el Salmo que los que adoran las imágenes son iguales a ellos. O sea, no oyen, no ven, no entienden. Así es el adorador de imagen, el habituado a los ídolos. No oye, no ve, no entiende. Para nada. Muy bien, hermanos. Y nos quedamos. Dios los bendiga. Y vamos a seguir adelante. El próximo jueves